acá estamos ya compartiendo. Bueno, primero que todo, sí se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es John Jairo Izaza, hago parte del equipo de Cloud Engineer de Oracle. Pues ya he trabajado no solo con diferentes servicios de nube a nivel de infraestructura, seguridad y DevOps, sino también con otros proveedores, digámoslo así, de nube. O sea, acá está un poco mis contactos por si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, pues con gusto la vamos a atender, ¿vale? Este es el último capítulo, este es el último track de la sesión del día de hoy. Y este último capítulo vamos a hablar de cómo vamos y cómo podemos monitorear las aplicaciones. Vamos a dividir la conversación en dos partes, unos slides muy cortos donde vamos a explicar cada uno de los elementos y componentes del servicio de Cloud Monitoring y nos vamos a dirigir a la guía de los laboratorios, al capítulo número 7, donde vamos a hacer la configuración de unos logs de eventos. Ahorita lo vamos a ver. Y esos logs van a ser logs para monitorear las VCNs del clúster de Kubernetes que creamos esta mañana. Para eso, pues vamos a necesitar tener corriendo la primera parte del laboratorio. Con eso es suficiente, pues, para poder trabajar este capítulo, ¿vale? Bien, antes de poder hablar ya de las herramientas, en particular, pues, generalmente nosotros en los equipos donde trabajamos ambientes productivos, no productivos y servicios enfocados al tema de DevOps, pues nos encontramos frente a diferentes desafíos, ¿no? Diferentes desafíos en la forma de cómo se orquesta, se organiza, se estructura y se hacen los despliegues. Eso siempre nos pasa a veces por temas de rendimiento, por temas de planeación, por temas de cómputo capacidad. Sin embargo, hay más desafíos aún, más graves, digámoslo así, retos importantes como tener múltiples lenguajes, por ejemplo, al trabajar bajo microservicios y no poder solucionarlos de una forma fácil, no poder tener una sola consola de administración donde yo pueda monitorear las APIs, donde yo pueda monitorear los recursos, las aplicaciones. Tenemos a veces diferentes hilos de compilación, ¿no? En diferentes momentos y en diferentes estados. Entonces eso hace a veces difícil la orquestación y sobre todo el monitoreo y la trazabilidad de lo que pasa con el dato, lo que pasa con la consulta. Entonces hay diferentes desafíos que nos encontramos, digámoslo así, en el momento de configurar estos ambientes, ¿sí? Y más allá es cómo puedo tener un solo entorno que sea capaz de poderme decirme a mí como equipo y decirle yo, y de poder yo decirle al negocio qué es lo que está pasando, ¿no? A través de un dashboard, a través de alguna métrica, a través de un log operacional que me diga qué es lo que está pasando con el servicio en cada etapa. Entonces, para esto vienen nuestros servicios de observabilidad y gestión en OSI. Y estos son sobre todo los equipos y los entornos de DevOps nos eligen a nosotros con estas herramientas. Primero, pues todas estas herramientas están construidas bajo un entorno cloud native. Son herramientas desarrolladas por nosotros mismos que vienen como servicio integradas dentro de la consola. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos servicios con los cuales nos integramos y podemos trabajar. Otro punto muy importante es que para cada, para cada paso y para cada stage de una estrategia de DevOps, Evin nos mostraba como ese slide típico donde tenemos código, la construcción, el despliegue, la construcción del pipeline, ¿cierto? Tenemos diferentes herramientas y servicios que nos van a ayudar particularmente a solucionar y ver inconvenientes que puedan pasar en todo mi entorno. Nuestras herramientas se vuelven tan particulares que yo puedo crear y decidir sobre métricas basadas en funciones particulares, sobre cómputo, sobre redes, sobre almacenamiento, sobre base de datos e inclusive sobre el código de la aplicación que está corriendo. Entonces eso es muy importante y se vuelve herramientas muy valiosas para los entornos de DevOps. Todo el tema de soporte listo para desarrollos, para desarrolladores. Obviamente tenemos
servicios muy fuertes a nivel de gestión, operación y monitoreo a nivel de bases de datos, sobre todo de Oracle Database. Ahorita vamos a ver dos características principales, y dos servicios muy chéveres que nosotros tenemos para lograr esto. Y hay una mezcla, digámoslo así, entre precio y rendimiento que también nos hace diferentes versus otros vendors, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver punto a punto cada una de las herramientas que tenemos en cuanto a observabilidad y gestión, y vamos a ver de esas herramientas dos particulares que trabajan con bases de datos. De las que vamos a ver, vamos a aplicar algunas, no todas, al laboratorio para que ustedes puedan afianzar más ese conocimiento y pues puedan entregar datos de valor en esa ejecución de DevOps que tenemos habitualmente. La primera es monitoring. Monitoring es el servicio principal, como su nombre lo indica, es el servicio de monitoreo y supervisión de una forma activa y pasiva sobre los recursos que tenemos en OSI. Básicamente este servicio nos da un overview de 360 grados de todos los elementos y componentes que tenemos en OSI, entiéndase como máquinas virtuales, entiéndase como VCNs, como conexiones de tipo VPN, como bases de datos. El servicio de monitoring utiliza dos parámetros: alarmas y mediciones. Las alarmas, como su nombre lo indica, nos alerta y nos dice, oiga, está pasando esto dentro de la plataforma. Y existen diferentes mecanismos para que me puedan decir a mí qué es lo que está pasando. Y las mediciones va un poquito más allá. En las mediciones podemos ver estados, capacidades, rendimiento, flujos de lo que está pasando con los servicios en particular. ¿Listo? Puedo configurar alarmas, sí, puedo configurar diferentes alarmas y funciones dependiendo de la estrategia que yo utilice y asimismo la forma en que se me notifique. ¿Cómo funciona monitoring? Básicamente, monitoring utiliza métricas. Y un ejemplo muy básico es, imagínense que tenemos un modelo de infraestructura como servicios, tenemos máquinas virtuales y una primera métrica es crear una regla que esté en la capacidad de decirme cuándo una instancia, si en este caso un nodo puede ser de un clúster de Kubernetes, supera el 80% del uso de su CPU. Cuando esa acción pase, notifíqueme a través de una alarma. ¿Listo? Las métricas trabajan con agregaciones de datos. Significa que trabajan con datos históricos y pueden trabajar con datos durante un tiempo prolongado, pero también yo los puedo retener. Lo interesante es que para trabajar con el servicio y para crear métricas, nosotros podemos interactuar de diferentes formas. Una, la más fácil, es trabajar con la consola, es la que vamos a trabajar en el laboratorio, la que les voy a mostrar, pero no es la única. Hay muchas formas de interactuar. Una son las APIs, SDKs que tenemos disponibles en la documentación, la CLI, por ejemplo, que es a través de línea de comandos que podemos interactuar con el servicio. Entonces, digamos que se vuelve una comunicación de muchas vías que podemos utilizar para eso. Y la segunda parte son las alarmas. Una vez ese umbral se cumpla de llegar al 80% de la CPU, por favor avíseme y notifíqueme, ¿sí? Para eso tenemos el servicio de OSI Notifications, que lo vimos esta mañana creo que fue con Dani o con George, donde yo tengo diferentes formas en que el servicio me notifica a mí. Acá hay algo muy interesante y es que para las notificaciones tenemos diferentes mecanismos y medios para hacerlo. Uno es el correo, mensajes de texto, integraciones a través de Slack, por ejemplo, configuraciones directas a endpoints basados en HTTPS a través de funciones de servicio. Y algo súper interesante es que nosotros en el servicio de monitoreo podemos agregar métricas customizadas y métricas basadas en recursos específicos. Yo puedo tener una métrica con una alarma específica y con un canal, por ejemplo, de correo para todo el tema de procesamiento, pero también puedo tener otra para todo el tema de eventos.
por ejemplo, o también puedo tener otra para todo el tema de notificaciones sobre estados de almacenamiento de un Object Storage. Entonces yo lo puedo desagregar en muchos tipos de alarmas y en muchos tipos de eventos y monitoreos. El segundo elemento es el login. Básicamente, el login lo que nos permite es todos los recursos que nosotros tenemos en OSI, nos permite ver su rendimiento, qué es lo que está pasando, cómo están trabajando, cómo están interactuando unos con otros, e inmediatamente existe un problema, se me notifica, pero queda el registro. Y ese registro yo puedo buscar en los logs qué es lo que está pasando y crear paneles, crear dashboard customizados que queden dentro de la plataforma o inclusive exponerlos para que yo pueda ver el rendimiento y lo que pasa con estos servicios. ¿Qué podemos hacer en el login? Pues podemos gestionar la infraestructura desde diferentes frentes, infraestructura a nivel de máquina virtual, a nivel de redes. Hay unos servicios muy particulares que les estaba comentando a nivel de bases de datos. Y lo más interesante es que lo podemos trabajar a través de reglas intuitivas basadas en acciones. ¿Qué significa? Que si bien la plataforma nos ofrece elementos específicos y ya por defecto en la consola para poder crear alertas y para poder ver logs de registros, pues yo puedo crear reglas basadas en un lenguaje en sintaxis muy parecidas a SQL para yo guardar esa sintaxis y generar los datos que necesito. De hecho, en el laboratorio vamos a ver dos sintaxis que vamos a tener que utilizar, las vamos a copiar y las vamos a agregar desde ahí para sacar, por ejemplo, cuáles son las IPs que están interactuando con mi VCN y cuál es el tráfico de salida de la red que yo tengo en ese clúster de Kubernetes. Bien, ¿cómo funciona el login? Existen tres métodos o tres tipos de log. Hay un log de auditoría, que es un log por defecto en donde yo puedo ver qué usuario ingresó a la plataforma, ese usuario a qué hora se logueó, qué recurso creó, en qué recurso está guardando datos, a qué horas y qué tipo de datos. Entonces puedo ver una auditoría de punto a punto de todo lo que ese usuario que se autentica dentro de mi tenant está haciendo. ¿Sí? El siguiente es el que vamos a utilizar, que es el log de servicios, que son ya logs específicos, como su nombre lo indica, por servicio. Hay logs que funcionan para los balanceadores, hay logs que funcionan para las APIs, hay logs que funcionan para las VCNs. Ahora vamos a ver las categorías. En este caso vamos a utilizar el log de VCN. Y existen ya logs más avanzados, que son los logs personalizados, en donde en esos logs personalizados lo que queremos y lo que se busca es que los desarrolladores creen a través de APIs personalizadas que interactúen con el servicio esas mediciones y esas configuraciones particulares que posiblemente el sistema no nos pueda dar de entrada. Quiere decir que se puede trabajar en cualquier ámbito, en un ámbito por default que nos da la plataforma o nosotros mismos como desarrolladores, crearlas, gestionarlas, construirlas y consumirlas como una API. Bien, el siguiente es Log Analytics. Este es súper interesante. Básicamente, Logs Analytics supervisa todos los logs, pero no solamente los recursos de OSI, sino va un poco más allá también de las aplicaciones. Nos permite hacer una visualización, un análisis en tiempo real, y ese análisis lo hace basado en algoritmos de Machine Learning, donde él captura una información durante un determinado tiempo, la analiza y me entrega a mí, por ejemplo, anomalías que están pasando con esos servicios y yo puedo generar alertas, por ejemplo, puedo ver estados de los servicios y puedo interactuar, pues obviamente con diferentes funciones. Entonces, este es un poco más completo porque puedo ver inclusive a nivel de la aplicación qué está pasando en una línea de código, por ejemplo, en una integración, en un servicio de API. Entonces, también mira casi que en tiempo real qué es lo que está pasando con todo el entorno del servicio que yo estoy exponiendo. ¿Vale? Algo súper importante es que todos estos logs
si bien se analizan dentro de la plataforma o a través de los mecanismos que yo les he comentado, pues los podemos exportar en diferentes tipos de formato con el objetivo de que se pueda analizar, se pueda tener un histórico. Hay un principio nuestro y es que la data que está trabajando en estos data centers es del cliente. Entonces, como es del cliente, la puede utilizar, manipular, manejar como quiera. Entonces, nosotros damos esa opción de que puedan descargarla, por ejemplo, de que puedan filtrarla, puedan trabajar en diferentes formatos para un fin específico. Vale. El siguiente se llama Application Performance and Monitoring. Y básicamente este servicio lo que hace es dar seguimiento y rendimiento a las aplicaciones. Esta mañana vimos con Daniel en el momento de desplegar que se desplegó una PM y en ese dashboard yo pude ver un flujo en el cual él me decía cómo se creó el backend, qué YAML se desplegaron y cómo se integra con las funciones. Este servicio básicamente lo que me permite es dar una trazabilidad paso a paso y un seguimiento de las acciones que se están tomando con el servicio y con la aplicación que yo estoy desplegando. Y en esa medida, pues podemos generar diferentes tipos de consulta, diferentes tipos de dashboard, digámoslo así, para medir el rendimiento, por ejemplo, el usuario final. Algo muy interesante en este servicio es que él trabaja con los usuarios finales desde la aplicación a través de endpoints. Significa que yo puedo ver cómo se comporta la aplicación que tengo desplegada en OSI cuando los usuarios interactúan con el servicio. Y yo puedo crear esos endpoints y los puedo integrar en este servicio, por ejemplo, y ver muchas variables que yo posiblemente tenga que utilizar en un ambiente on-premise, diferentes tipos de herramientas o integraciones con un CIEM para poderlo hacer. Y estos dashboards son personalizables, quiere decir que no solamente me sirven para datos que están trabajando en OSI, sino también, dependiendo del modelo, me puedo integrar con servicios que estén on-premise. Yo les comentaba en los dos, en un slide anterior, que uno de los desafíos es trabajar en entornos híbridos, ¿no? En esta clase de ambientes. Bueno, hay servicios en los cuales si el entorno es híbrido, pues podemos hacer un análisis también de esa infraestructura a través de diferentes servicios e integraciones que puede trabajar el modelo. Entonces, este servicio es muy interesante porque va más allá de un monitoreo común, va hasta la aplicación y va hasta inclusive poder trabajar con usuarios finales, que es a la final lo que queremos en muchas ocasiones ver, ¿no? Cómo se interactúa, cómo se comporta y cómo trabaja nuestra aplicación con estos servicios. Bien, los dos siguientes ya son, hacen parte de los servicios de observabilidad, pero son enfocados ya muy puntualmente a los servicios de base de datos que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con PaaS, en el tema de plataforma como servicios, bases de datos Oracle, lo que conocemos como Oracle Database Cloud System. Database Management es un hub que nos permite monitorear y tener una sola vista, un solo control de todas las actividades, logs, almacenamiento, sesiones, bloqueo de sesiones en tiempo real de lo que pasa con mis bases de datos. Y lo puede hacer en un mismo perfil, en un mismo dashboard, sincronizado nativamente. Este Database Management es un pack. Un pack significa que es una característica que está ya dentro de los servicios de OSI. Simplemente yo tengo que tener es una base de datos Oracle Database ejecutándose, lo configuro, activo un endpoint a través de una IP privada que va a tener este servicio y empiezo a recolectar toda la información, todos los datos, toda la telemetría. Puedo empezar a ver estados de CPU, puedo empezar a ver sesiones activas del usuario, cuál fue el último usuario que ingresó a la base de datos, en qué tabla pudo estar, cuáles son las sesiones inactivas por tiempo y por periodo, y diferentes características y análisis que voy a tener allí, ¿vale? Da un servicio un poco más avanzado que
que el de una herramienta de monitoreo per se. No solamente me dice estado de CPU o estado de procesamiento, sino va un poco más allá y ayuda mucho a los administradores de base de datos a gestionar y simplificar su trabajo. Y el último es Operations Insights, que básicamente Operations Insights trabaja mucho con Database Management, ya que él trabaja a nivel de la capa de procesamiento. ¿Y qué significa eso? Básicamente él me hace previsiones y está en la capacidad de predecir problemas a nivel de concurrencia, a nivel de cómputo, de lo que pueda pasar con esas instancias de base de datos. Entonces, él hace una recolección sobre un tiempo específico y él me puede decir rápidamente, te vas a quedar sin CPU, vas a quedarte sin procesamiento. Entonces, toma la siguiente acción. El estado del storage y la capacidad de tu storage va a superar el 80%, toma la siguiente acción. Y él me lo puede notificar y ya yo como administrador puedo empezar a tomar acciones, por ejemplo, de escalar o de subir el almacenamiento. Por ejemplo, este Operations Insight también es una característica de las bases de datos únicamente en Oracle Database bajo el modelo PaaS que nosotros tenemos. Nos permite agregar diferentes insights a nivel de telemetría, a nivel de disponibilidad, a nivel de rendimiento. Entonces, son herramientas sobre todo muy potentes para los administradores de bases de datos que están buscando precisamente eso. Tratar de desligarse un poco por la operación y dedicarse más al manejo de los datos de negocio y que esa operación con todos estos servicios que nosotros tenemos en OSI podamos ayudarles a gestionar mejor esos procesos. Ese es como nuestro objetivo y nuestro ideal. Si tenemos alguna pregunta, con gusto en el chat, pues las vamos escribiendo y ahora al finalizar las vamos respondiendo uno a uno. Listo. Con esto ya vamos al laboratorio. Vamos muy bien de tiempo. Apenas, digámoslo así. El laboratorio no es largo, entonces ya vamos a trabajar directamente en el lab. Antes de eso, pues hagamos un recorrido de lo que incluye este laboratorio. Y lo primero es, tengamos en cuenta lo siguiente, el prerequisito es haber completado el track número 1 de esta mañana, del despliegue de todos los recursos a través del Resource Manager. Ya deberíamos estar, ya el clúster de Kubernetes debe estar ejecutándose sin problema y eso es lo que necesitamos de momento. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente vamos a activar el servicio de login. Una vez activemos el servicio, vamos a utilizar un log de servicio para las VCNs. Yo quiero saber qué está pasando con el tráfico de mis redes virtuales, específicamente una red pública que tengo en el clúster. Quiero dar seguimiento a cuáles son las IPs que interactúan con esa VCN, si son IPs internas o externas. Y lo segundo es, quiero ver cuál es el tráfico de salida que me genera esta VCN. Después de crear ese grupo, habilitamos el log y ahí nos vamos a demorar entre 1 y 2 minutos mientras recopilamos la información, mientras recopilamos los datos. Y ya lo que vamos a hacer es utilizar el servicio de Log Analytics, lo vamos a activar. Y cuando lo activemos, lo que vamos a hacer es crear 2 dashboards. En un dashboard va a ser para mirar el flujo de IPs, mirar las IPs de origen, y el segundo es mirar el flujo de salida a Internet, y vamos a crear 2 dashboards y los vamos a automatizar de tal forma que se alimenten directamente del servicio, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en este laboratorio. Entonces, comencemos. Primero que todo, voy a tener acá abiertas 2 sesiones. Acá voy a ampliar un poquitico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, pues vamos, antes de activar el Log Analytics, recordemos lo siguiente. Tenemos 3 VCNs. Cuando creamos y desplegamos el template de Resource Manager, él me creó una subred donde está el balanceador de Kubernetes,
me creo un endpoint público para los nodos del clúster de Kubernetes y un endpoint privado. Entonces vamos a trabajar con el público de momento. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a Observability and Management, así se llama el servicio donde están todos los elementos de gestión y monitoreo de los que estamos hablando en la presentación. Entonces lo que vamos a hacer es ir a Login, vamos aquí acá a Login, un momento, y ahora vamos a activar logs, vamos a habilitar el servicio de log para este caso. Listo, por defecto, cuando se desplegó el Resource Manager, él me creó uno, digámoslo así, pero vamos a crear otro para efectos del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre hay que tener en cuenta que tenemos que estar en nuestro compartment. Recuerden las jerarquías, nosotros tenemos diferentes compartimientos que básicamente es una agrupación lógica de recursos dentro del tenant. Entonces siempre tratemos de ubicar no en el root, sino en el hijo que hemos creado en el momento de activar la cuenta. Entonces vamos simplemente al servicio de BCN. Tenemos muchos más, tenemos DevOps, el API Gateway, pero el balanceador, por ejemplo, pero vamos a utilizar la BCN y vamos a utilizar el endpoint público, la BCN pública, que es esta. Listo. Segunda parte, vamos a utilizar Flow Logs. Fíjense que cuando yo ubico el servicio de BCN, él ya me dice, listo, la categoría que vas a utilizar es esta. ¿Qué es un Flow Logs? Básicamente es un servicio para que me muestre qué es lo que está pasando con la BCN. Cuál es el tráfico que pasa por ahí, cuáles son las IPs, cuáles son los recursos de OSI que trabajan con esa BCN. Entonces le vamos a colocar Flow Logs, por ejemplo, y vamos a ubicarlo, vamos a crear un nuevo grupo, y ese nuevo grupo que se llame, por ejemplo, a ver, log, flow, por ejemplo, grupo. Listo. Vamos a crearlo. Y lo habilitamos. Bien. Una vez habilitado, ¿qué va a pasar? La habilitación del servicio ya lo va a hacer inmediatamente. Pero él, en estos momentos, lo que está haciendo es ir a la BCN, a esta BCN, ¿cierto? Y él lo que está tomando es los logs históricos desde el momento en que se creó el clúster de toda la trazabilidad que está pasando sobre esa red. Quiere decir que acá nos vamos a demorar entre 2 y 3 minutos cuando se nos va a desplegar un histograma para ver esos logs. Mientras él hace esa recopilación, lo que podemos hacer es lo siguiente, es activar el servicio de Login Analytics. Entonces vamos a ver. Voy a duplicar acá mi pantalla. Y lo que vamos a hacer es activar el servicio de Login Analytics. Entonces vamos acá nuevamente al menú, mientras se despliega. Login Analytics. ¿Por qué? Porque en este es donde vamos a crear las consultas. Vamos a agruparlos en el Flow Logs que creamos anteriormente y posterior vamos a crear dos dashboards para ver la información. Listo, entonces vamos a darle acá. Listo, a ver que se actualice un momento. Mientras tanto, acá vamos a actualizar el log. A ver qué nos dice. Esperemos aquí que responda un poco. Listo, acá está cargando. A ver qué pasa con el servicio. Listo. Acá ya yo lo activé. La primera vez que nosotros ingresamos es un proceso de un minuto para que cargue. Automáticamente después él lo que hace es me carga unos
unos dashboard por defecto, pero esos dashboard no me van a arrojar ningún tipo de información, sencillamente porque no he creado, porque no los he ligado a ningún servicio de monitoreo. ¿Vale? Entonces vamos a ir acá a la parte superior izquierda de mi pantalla, vamos a ir a administración, y en administración pues vamos a crear un grupo. Listo, acá actualmente tengo uno por defecto, vamos a crear un segundo grupo. Listo, y ese segundo grupo, digamos que se va a llamar log group. Vamos a hacerlo tal cual como está en la guía. Log group SN. Y miremos a ver qué ha pasado con el que actualizar. Si no, a ver, miremos por acá. Miremos a ver si ya está actualizando los eventos. Generalmente, como les digo, esto demora unos segundos porque él hace una recopilación. Vale, vamos a ver si está cargando algún evento. Parece que sí. Perfecto. Entonces, fíjense en lo siguiente. Ya lo hizo se demoró unos 4 minuticos. 3 minuticos. Fíjense en lo siguiente. Yo lo que hice fue decirle que mi recurso iba a ser la BCN y le dije, tráigame por favor todo el tráfico y por puerto de lo que está pasando por su BCN. Entonces, deme esa responsabilidad, quiero saber qué está pasando, y él acá me está trayendo toda la telemetría posible. De hecho, en la medida que avancemos me va a traer muchos más logs de registro, y lo que vamos a hacer con esta metadata es crear un filtro, y con ese filtro hacer 2 agregaciones que se van a convertir en los dashboards que les estaba mencionando anteriormente. Listo, entonces acá lo vamos a dejar porque él se va a demorar haciendo todo el input de los registros, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos la BCN, ya tenemos el log, su grupo, ya hemos creado y habilitado el log analytics. Ahora lo que vamos a hacer es crear el service connector. ¿Y un service connector qué es? Es ese hub que básicamente va a ligar, va a conectar todos los atributos, todos los recursos que yo tengo en OSI, y me los va a traer todos esos logs. Yo les decía que una de las características era que nosotros tenemos diferentes tipos de logs para diferentes tipos de servicio. Esta característica lo que nos hace es que los podemos agrupar absolutamente todos en un mismo panel. Yo no necesito un panel solamente para máquinas virtuales, o uno para redes, o uno para un clúster de Kubernetes. No, yo los puedo agrupar absolutamente todos, y obviamente va a ser mucho más fácil. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues básicamente acá voy a colocar mi conector. Siempre vamos a estar en el compartment, no raíz, sino el que creamos en el laboratorio. Entonces, acá podemos tener a nivel de login unas fuentes que ya están catalogadas. A nivel de streaming, si quisiera lo podemos hacer, y fíjense, podemos ver el streaming, notifications, funciones, object storage. Entonces vamos a utilizar el de login, y en el de login vamos a decirle que la fuente sea el servicio de Login Analytics. Quiere decir que todo lo que yo capture, por favor, mándelo allá. Mándelo al servicio de Log Analytics. Listo. Todo esto lo vamos a dejar igual. Acá lo que vamos a hacer es agregar el grupo de log de eventos, y él me va a traer el file, digámoslo así, donde está todo. Esperemos acá que cargue. Está demorando un poco. Vamos a ver cómo están las métricas acá. Perfecto. Ahí está, nos está dando el servicio. Y el logs que sea flow logs. Fíjense en esta parte interesante. En la medida que yo voy haciendo el catálogo y el filtro de los logs que yo quiero, pues yo automáticamente puedo tener en la parte derecha una sintaxis, si lo quisiera utilizar, por ejemplo, y consumir el servicio a través de una API. Entonces acá
el mismo servicio de OSI me dice cuál es el compartment, cuál es su OICD, que yo debería utilizar para traer y jalar esos datos con esta métrica particular que yo estoy teniendo acá. Y bueno, acá simplemente que lo agrupe acá en login o en el log group BCN, cualquiera, que me los guarde ahí. Listo, entonces lo que vamos a hacer es crear. Y acá también este proceso es supremamente rápido. Fíjense que ya lo está creando, ya está creando el conector. Ya lo creó sin ningún problema. Ahora, lo que vamos a hacer para terminar es, nos vamos a Login Analytics. Y se va a actualizar y a desplegar un primer filtro, digámoslo así, por defecto de la consola. Vamos aquí un momentico. Listo, lo que vamos a hacer es ir al Log Explorer. En la parte derecha tenemos las capas de visualización. Fíjense que yo puedo, mientras carga los datos, visualizar en un estado de barras, histogramas, por ejemplo, funciones, registros, tabulaciones, etcétera. Fíjense que no me va a aparecer nada porque todavía no le estoy agregando el grupo de logs de eventos que quiero que me muestre. Y acá en esta parte era lo que yo les decía en la presentación. Nosotros podemos escribir sintaxis muy sencillas para generar logs más customizados. En este caso, si ustedes se dan cuenta en el laboratorio, vamos a utilizar dos. Se los voy a mostrar acá rápidamente, fíjense. Una vez creemos el registro, miren la sintaxis, lo que vamos a hacer es copiarla, tal cual como está. Vamos acá a copiarla. Vamos a decirle. Y él lo que está haciendo es yendo al grupo, al esquema de los que creé anteriormente. Le estoy diciendo, cuéntemelos, por favor. Cuénteme los registros y muéstreme cuál es la fuente de, las fuentes de la IP que está trabajando. ¿Listo? Acá se va a demorar un poco, digámoslo así, la consulta, porque las VCNs que nosotros creamos previamente tienen los nodos del clúster, digámoslo así, atachados, entonces ahí se va a demorar un poco, digámoslo así, pero acá vamos a agregar ese campo. Déjenme acá, creo que acá faltó, si no estoy mal, comillas, me parece. Y lo que vamos a hacer es agregarlos, ambos, vamos a agregar los registros uno por uno, vamos a crear este primero, como está en el laboratorio, que según la imagen es la fuente de todas las IPs. Posteriormente vamos a agregar un segundo gráfico, que es básicamente el tráfico de salida. La diferencia es que lo vamos a hacer a nivel de visualización. Podemos trabajar con histograma. Lo vamos a realizar a través de líneas, digámoslo así. Y una vez guardados, podemos guardar esos gráficos. Lo que vamos a hacer simplemente es crear nuestro dashboard. Y ese dashboard lo que nos va a permitir es ver el tráfico de salida, las fuentes de origen, basado en las consultas que yo creé anteriormente, y podemos crear nuestro dashboard. Entonces es realmente muy sencillo. Acá simplemente, acá lo que me hace falta son las comillas, si no estoy mal, para que dejar ejecutando el proceso. Y básicamente de esa forma creo los atributos y los gráficos que necesitamos, ¿vale? Entonces se vuelve muy fácil. Acá, pues como les digo, nos vamos a demorar, ya que me está trayendo más o menos los últimos 5 o 10 minutos. Hay que darle un espacio para que él trate de recopilar la mayor cantidad de datos que se pueda. Entonces simplemente es un tema de refresh y ya nos aparece en la consola. Vale, pues con eso terminamos todo este tema de monitoreo, todo este tema de servicios de Log Analytics.
Si tienen alguna pregunta, ya mismo pues voy a entrar al chat a revisar si hay alguna pregunta relacionada con este tema para responderla y ya le damos pues espacio a Diego, que creo que ya está por ahí.